Entonces, la trayectoria te da como una plataforma de autoridad, pero real, de poder compartir con tus pares, y que Dios me dé la gracia para que podamos tener un avance en cuanto a nuestro trabajo ministerial, que consiste esencialmente en la habilidad divina para entrenar a los santos para la obra del ministerio. ¿A cuánto le gusta el fútbol? Me siento raro con las dos manos libres. ¿A cuánto le gusta el fútbol? A ver, las mujeres también, no mucho. Bueno, tú sabes que cuando un equipo pierde y vuelve a perder, y vuelve a perder, y vuelve a perder, yo no sabía por qué al América le dicen clavo sin cabeza, porque no se ve en la tabla. Me dijeron, yo no, la verdad que cuando el equipo pierde y pierde y pierde y pierde y pierde, el primero en ser despedido es el técnico, el entrenador, porque en el mundo no existe un equipo que pierde con un entrenador que gana. Eso solo sucede en la iglesia. Dele un codazo a su vecino, dígale que hay una complicidad siniestra. La iglesia es el único lugar donde nos aplaude por talentos que no tenemos. Aquí, en lo que llamamos la vida de la iglesia local, suceden muchas cosas. Entonces, si las escaleras se barren de arriba hacia abajo, tenemos que empezar desde arriba, de nosotros. Así que los pastores, que son las personas estratégicas, los más estratégicos dentro de una iglesia local, porque son los que generan los ambientes y los gestores de los cambios. Pues si el pastor se mantiene siempre en un statu quo, las posibilidades de que la iglesia cambie son remotas. Yo creo que estos días van a tener un significado transformador en la mentalidad de los pastores, me incluyo, porque cuando uno predica, tiene las primicias de lo que predica. El primer fruto siempre es para el que enseña. Así que yo soy el que más gana en esto. Muy bien, hace 2000 años Jesús vino a la tierra y Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Ese fue el único objetivo del Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Muy bien. La vida tiene una característica única y es que la vida es interna. Si es vida, es interna. Quiero decir que nada fuera de ti puede ser tu vida. Es probable que tú como marido le digas a tu esposa, mi vida, pero si ella muere, tú seguirás viviendo. Porque la vida es interna. Entonces usted puede tener una manzana en el refrigerador y usted sabe que tiene la manzana, pero hasta que usted no se coma la manzana, no es parte de usted. No tiene ningún efecto en usted hasta que se la coma. Jesús dice, el que me come nunca morirá y yo le resucitaré en el día postrero. Toque a su vecino, dígale los próximos minutos te van a hablar de entrenar la vida nueva. Amén. Él dijo, entonces, el que me come nunca morirá y yo le resucitaré en el día postrero. El entrenamiento, según Efesios 4, entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y yo asumo que aquí los maestros, los pastores, ya por la tarea que realizan semanalmente y también manejan muchos conceptos bíblicos. Pero dame tiempo porque quiero
que juntos tengamos un avance en esta tarea de entrenar a los santos. La vida, una vez que la recibimos, debe crecer. Igual que un niño, un bebé, está completo, tiene vida, pero después de muchos años esa vida es entrenada para llegar a su plenitud. Usted podría aprender chino mandarín o podría aprender inglés. La única razón de por qué usted no habla chino mandarín, me incluyo, es por falta de entrenamiento. Porque usted tiene una vida que le califica para hablar otro idioma. ¿Me estoy explicando? O sea, primero tener la vida y luego que esa vida sea entrenada para dar fruto. Diga conmigo, vida, entrenamiento y fruto. Muy bien, vida, entrenamiento y fruto. Usted no podría pedirle a su mascota, a su perro o a su gato que hable un idioma porque la vida de su mascota no le permite hacerlo. Pero la vida humana que tú portas sí puede hablar otro idioma porque tú tienes una vida que te califica para eso. Cuando nosotros recibimos la vida Zoé, la vida de Dios, no todo está hecho. Esa vida debe ser entrenada. Entonces nosotros somos mentores no de las capacidades naturales de la gente, sino somos mentores de la nueva vida. Mueva su mano, diga conmigo, el entrenamiento de la nueva vida. Y eso hace que el entrenamiento para la obra del ministerio sea compleja. Porque si nosotros como mentores no se nos revelaron estas cosas, nosotros no sabemos cómo entrenar a los santos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Si está anotando ahí, anote, la efectividad debe aprenderse. La efectividad se aprende. La efectividad no es un don. Si la efectividad fuera un don que unos pocos poseen, seríamos altamente vulnerables. Como iglesia local, dependeríamos de esos pocos que tienen el don de la efectividad. Pero la efectividad se aprende. Aprendemos en el Espíritu a ser altamente efectivo. Quiero que abrace a su vecino. Dígale, Dios te puede sacar de la inefectividad y llevarte a una máxima efectividad. ¿Cuántos creen que eso va a suceder en esta iglesia? ¿Cuántos creen que los próximos años vamos a salir de la improductividad a la alta productividad? Yo me paro aquí en fe, creyendo y profetizo sobre todos los pastores que hay aquí, que Dios va a traer a tu iglesia productividad, efectividad y entrenamiento calificado en la vida nueva para que tu iglesia crezca orgánicamente y se multiplique exponencialmente. Abrace a alguien, por favor, abrácelo, dígale, recibe esa palabra, porque se va a activar una inteligencia espiritual para realizar lo que todavía no hemos realizado. Entonces, puesto este marco referencial, quiero compartirles algunos puntos que estos puntos van a darte luz sobre algunas fallas estructurales en nuestro trabajo. Diga conmigo, fallas estructurales. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Muy bien. El apóstol Rafael Ugarte nos habló y nos expuso de una manera panorámica, amplia, con mucha revelación, el propósito eterno de Dios. Diga conmigo: propósito eterno de Dios. Dios es coherente. Como decimos en Chile, Él no borra con el codo lo que escribe con la mano. Por eso la Biblia termina como comienza. En Génesis usted encuentra el árbol de la vida, en Apocalipsis encuentra el mismo árbol de la vida, en Génesis usted encuentra la serpiente, en Apocalipsis encuentra el gran dragón, la serpiente antigua, que también la maldad creció. Usted en Génesis encuentra a Eva, pero en Apocalipsis encuentra la nueva Jerusalén, también la esposa que creció, porque Génesis son las semillas, la Biblia es el desarrollo de la semilla, pero Apocalipsis es la cosecha. Levante su mano, diga: la Biblia es un libro coherente. Así que Dios tiene un propósito eterno. Él nunca cambió. Él no tiene dos propósitos, ni tres. Él tiene un solo propósito, y ese propósito será realizado, se va a llevar a cabo. El propósito eterno de Dios es conseguir un pueblo compuesto de hijos engendrados, a quien Él les impartió su propia vida para que sean su autoexpresión, para que lo expresen y lo representen. Le llamamos reyes y sacerdotes. Dios sacó a Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud, y Él los llevó a través del Mar Rojo hasta el desierto del Sinaí. Detengámonos acá. Y Dios le dice a Israel a través de Moisés: ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios y cómo los traje hasta aquí sobre la sala de las águilas, para que me sean un pueblo de reyes y sacerdotes. Diga conmigo: reyes y sacerdotes. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dios no tenía planes de complicarle la vida a ellos. Dios los trajo a su conocimiento, a que ellos lo conocieran. Dios no los trajo allí para darles la ley,
sino para que lo conozcan. Si ustedes me van a servir, tienen que saber qué es lo que a mí me agrada y qué es lo que me desagrada. ¿Cómo ustedes me van a servir? Es como que usted me invitara a su casa a comer. Lo primero que usted necesita saber es qué me gusta a mí, cuál es la comida que me gusta. Entonces Dios los trae al monte Sinaí para revelarse a ellos. Cuando Moisés bajó del monte, encontró una orgía alrededor del becerro y 11 tribus fueron descalificadas. Solo la tribu de Leví se puso del lado de Moisés y Dios dijo: ellos me serán un pueblo de sacerdotes. Pero el sacerdocio quedó restringido solo a una tribu, la tribu de Leví. Si usted divide las 12 tribus y saca una, menos del 8% de todo Israel ejercieron las labores del sacerdocio. Menos del 8%. Qué triste. 2 millones de personas. Dios los trajo hasta ahí sobre la sala de las águilas para que le fueran un pueblo de reyes y sacerdotes, y fueron descalificados por el becerro. Solo una tribu terminó siendo sacerdotes. Las 11 tribus restantes quedaron fuera del sacerdocio. Y hoy día hay una semejanza trágica con las iglesias locales. Menos del 5% de la gente está realizando las tareas ministeriales. Menos del 5% de la gente está ocupada en servir a Dios. No en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, sino conforme al antiguo modelo del orden levítico. Porque el orden de Melquisedec no fue hecho o constituido conforme a la ley de las genealogías, sino conforme al poder de una vida indestructible, que es la vida Zoe que tú portas. Levante su mano, diga: en mí habita el poder de una vida indestructible. Gracias por la euforia con que lo dijeron. A ver si le voy a dar otra oportunidad. Diga conmigo: en mí habita el poder de una vida indestructible. Amén. Muy bien. Quiero poner un piso porque mañana y el domingo voy a estar ministrando de esto. Así que estoy poniendo un marco de referencia para que podamos entenderlo desde el principio. Entonces, ¿cuál es el drama hoy en las iglesias? Que casi todas las tareas dentro de la iglesia son levíticas. Orden, contar la plata, hacer el aseo, limpiar los baños. No sabemos cómo entrenar a los sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Son todas tareas de templo, de edificio. Por definición son tareas levíticas. ¿Cómo nosotros entrenamos a los sacerdotes conforme al orden de Melquisedec en el poder de la vida indestructible que ya portan? ¿Cómo activamos nosotros en ellos la inteligencia de esa vida? ¿Cómo activamos los dones de esa vida? La revelación de esa vida. Las personas competentes dentro de una iglesia local promedio son las que asisten a todas las reuniones, los que pagan los diezmos, los que ayudan a limpiar, los porteros, los camarógrafos, los músicos. Incluso hay iglesias donde el pastor dice que pasen los levitas, o sea, ya los tiene definidos como levitas. Cuando yo estoy hablándote del sacerdocio, estoy hablándote del orden de Melquisedec para que tú seas un mentor altamente efectivo para llevar a la productividad a los sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Abrace a su vecino, abrácelo, dígale: esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Muy bien. Hay un dicho, o sea, yo tengo un dicho que dice que si hay 10 personas que van en un bote, el que nos rema pesa. El que nos rema pesa. En la iglesia, el
80 o el 90% de la gente literalmente no hace nada. Son peso muerto. Solo asisten. ¿Puedo ser grosero sin que se enojen? Ajá. Esta palabra que voy a decir no es fea en Chile, pero vienen y ponen su santo trasero en la silla. Grito de júbilo. Y después de eso, nada. Absolutamente nada. Y lo que no se ejercita, se atrofia. Pero ustedes no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los pastores. Se supone que nosotros somos los asignados para entrenar a los santos. Entonces, ¿cuál es la materia pendiente en este momento? Una tarea todavía no realizada. Recuperar el 90% de la gente de la iglesia, recobrarlos para el sacerdocio real. Levante su mano, diga: Señor, enséñanos estos días cómo recobrar, cómo recuperar el 90% del sacerdocio real que está completamente inactivo en las iglesias locales. Está complicado, está bien, se entiende, muy bien. La palabra sacerdote en el hebreo es Cohen, con K de kilo, Cohen. Y en el griego es hiereus, el hiereus. Y la palabra sacerdote tiene un significado básico y elemental. Significa eliminar. Diga conmigo: eliminar. Un sacerdote es alguien que elimina la distancia que hay entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Además, ofrece sacrificios y ofrendas a Dios. Dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí ya estamos en otro tema inquietante: ¿qué son los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo? Tenemos mucho trabajo para estos días. Amén. ¿Cuántos se están enganchando con las cosas que Dios va a hablar estos días? Mueva su mano, diga: necesitamos un avance acelerado en el diseño divino para la iglesia en el mundo. Dios creó a Adán a su imagen, la realeza, rey, y su semejanza, el sacerdocio. Rey y sacerdote. Ese es el punto, el reinado y el sacerdocio. Toda la Biblia es la historia de Dios recuperando su sacerdocio. Y voy a adelantarme un poquito en esto, porque Dios creó a Adán como rey y sacerdote para que señoree, gobierne y sojuzgue, pero también para que presente sacrificios. Adán falló y Dios recupera el sacerdocio en Abel. Dice el libro de Hebreos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Después se aparta de Dios el hombre y llegamos al diluvio. Y dice que todos los pensamientos del hombre eran de continuo, solamente al mal. Y cuando Noé bajó del arca y Dios pactó con Noé, Noé levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Más tarde vemos a Dios recuperando el sacerdocio en Abraham, porque Abraham construía el altar y levantaba su tienda, y en el altar ofrecía sacrificios a Dios. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto, y después de 430 años Dios los sacó de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Celebró la Pascua y le devuelve el sacerdocio a los jefes de familia para que sacrifiquen el cordero. ¿Me estoy explicando? Y David era rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque él dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días.
¿Quiénes vivían en la casa de Jehová? Los sacerdotes. Y Dios ha venido a México para recobrar su sacerdocio real contigo. Dios te va a recuperar como sacerdote real. Declaro esta palabra para ti en el nombre de Jesús. Dios viene a México para recobrar su sacerdocio real. Amén. Levante su mano por un momento. Diga: Señor, estamos cruzando el umbral de las tradiciones, diga, de la contracultura, de la subcultura, hacia la cultura del reino. Amén. Hacia el diseño divino. Dale un aplauso al Señor. Aplauda ahí para que no se duerma. Eso. Entonces, aquí tenemos nosotros a Dios recuperando el sacerdocio, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento como una galería de cuadros y de fotos de lo que en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia y la realidad. Toda vez que Pablo y Pedro y Juan y Santiago y Judas escriben, están cotejando la revelación con la escritura del Antiguo Testamento. Porque no es lo mismo Antiguo Testamento que Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto se encuentra incluido en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice: hermanos, estas cosas que fueron escritas antes para nuestra amonestación fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. ¿Por qué estoy citando el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento Dios tenía 3 asignaciones básicas con las que llevó a cabo su propósito, o 3 unciones. Número 1, rey. Número 2, sacerdote. Y número 3, profeta. Diga conmigo: rey, sacerdote y profeta. De estas 3 asignaciones, 2 eran relevantes y una no. 2 eran el propósito final de Dios, la consumación final del propósito, y una edificaba el propósito de manera indirecta, que era el profeta. Por ejemplo, cuando el rey se apartaba del diseño, del propósito, Dios tomaba al profeta. ¿Dónde estaba el profeta? En el campo, arando con los bueyes, y lo traía al palacio y le decía: así dice el Señor, te escogí, te llené de gloria, te llené de honra. Y el rey se arrepentía, volvía al diseño. ¿Y qué hacía el profeta? Regresaba al campo a tomar mate, a su casa, o a tomar café. Cuando el sacerdote se apartaba del camino, como el caso de Elí, Dios tomaba al profeta y lo llevaba a la casa del sacerdote y le decía: ordena tu casa porque morirás. Y el sacerdote se arrepentía y volvía al diseño, al propósito, y el profeta volvía a su casa, al campo, a arar con los bueyes. ¿Me estoy explicando? O sea que el profeta era como la rueda de auxilio del auto. ¿Qué hace usted cuando una rueda se le poncha? ¿Cómo se dice acá? Se le poncha. Usted saca la original y pone el auxilio, y luego que arregla la original, saca la de auxilio y pone la original. Ese era el profeta. Por eso en Efesios capítulo 4, cuando habla del ministerio quíntuple, mire, voy a decir algo fuerte. En el cielo no van a haber apóstoles, cualquiera sea la idea que usted tenga del cielo. En el cielo no van a haber profetas, no van a haber pastores, ni evangelistas, ni maestros, pero sí van a haber sacerdotes reales. Lea conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20:6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué significa esto? Que el sacerdocio es eterno. El sacerdocio real es eterno. Es como el producto residual. Es la consumación del propósito de Dios. El ministerio quíntuple de Efesios 4 es transitorio, porque están para edificar, para recobrar el sacerdocio real. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que nosotros estamos aquí como apóstoles, como profetas, para que tú seas recuperado por la revelación del Espíritu al sacerdocio real y seas edificado en ese trabajo. Levante su mano, diga: el propósito final de esta reunión es que yo sea recobrado para el sacerdocio real y sea edificado en esa función. Ahora bien, Pablo dice: y a unos puso Dios, primeramente apóstoles, y a otros. Y a unos hizo Dios apóstoles y a otros profetas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta, ¿son todos profetas? O sea que hay una discriminación en cuanto a las funciones ministeriales. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos son pastores. Pero todos somos sacerdotes reales, incluyendo a los apóstoles, a los profetas y a los evangelistas. Levante la mano todos los pastores acá, las pastoras, diga: yo soy pastor, pero soy sacerdote real, porque el sacerdocio real es universal. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que está saturado de Cristo, que su mente, su espíritu, todo su ser está impregnado de Cristo, donde Cristo se ha formado, donde Él expresa, como nos decía magistralmente el apóstol Rafael Ugarte, donde tú expresas esa vida, donde tú manifiestas a Cristo, porque un sacerdote real lo que hace es expresar el carácter, la vida y el poder de Cristo manifestado en tu vida. Por eso Dios se mueve con sacerdotes. Mire, usted va a cualquier culto de brujería, a la macumba, usted va a Haití al culto del vudú o a la quindamba, en el Afri, el candomblé, cualquier culto africano, usted va porque usted va a llevar una ofrenda. Usted no puede ir directamente al demonio o al ídolo. Usted necesita un sacerdote como intermediario para que él le ofrezca la ofrenda al ídolo. Porque el demonio o el ídolo no acepta ninguna ofrenda de quien él no reconozca como sacerdote. De hecho, muchos sacerdotes y sacerdotisas son consagrados desde el vientre de la madre para que sigan la dinastía. Yo estuve en la isla de Pascua. ¿Alguien ha oído hablar de la isla de Pascua? Es una isla donde están esos grandes monos de piedra. Y estuve ahí porque yo iba a Australia y nos quedamos muchas horas. Yo hice un tour por la isla, que es pequeña además. Y los pascuenses me contaban cómo se gobernaban ellos, con ancianos, con sacerdotes y sacerdotisas. Y esa es una casta. Entonces no cualquiera puede ir al ídolo. La palabra fans, que los artistas tienen fans, ¿no? Los fans de Ricky Martin, los fans de Shakira. La palabra fan viene del viejo culto griego, cuando los sacerdotes que pertenecían a la clase alta, los sacerdotes, la chusma, el populacho, no entraba al templo. El populacho quedaba afuera.
que daba en la plaza o en la calle, ¿quiénes entraban a ofrecer incienso y ofrenda a los ídolos? Los sacerdotes, a quienes eran reconocidos por el ídolo. Entonces ellos entraban al templo, ofrecían las ofrendas, quemaban los inciensos y las ropas de los sacerdotes se impregnaban al olor del incienso, sus cabellos. Entonces cuando salían de esta ceremonia a la calle, la gente se acercaba a ellos y les tomaba el pelo y les olía la ropa. Y ese era el fanero. Ellos olían la ropa de los sacerdotes y a ellos se les llamaban los fans. Era la única porción que tenía la gente del culto, el olor que expelía el sacerdote. Dice el Señor que tú como sacerdote, tú lo que expeles el grato olor de Cristo a los que se pierden. Levante su mano, diga conmigo: la gente se va a agarrar de mí y va a oler a Cristo en mi vida. Como tú vives, como tú hablas, tus actitudes, el amor que tú vas a manifestar a los perdidos. Abraza a alguien, por favor, abrácelo, sacúdalo, dígale: la gente literalmente se va a agarrar de tus ropas porque usted va a manifestar a Cristo como sacerdote real. Todo lo que hacemos es sacerdotal de principio a fin. La única razón de por qué Dios acepta tu alabanza, por qué acepta tu ofrenda, es porque Dios te reconoce a ti como un sacerdote. Levante su mano, diga: todo lo que yo hago durante todo un día es sacerdotal de principio a fin. Yo viví temporadas décadas donde se habló mucho de que somos reyes, pero siempre cuando tú enfatizas una verdad, puedes caer en sacrificar otra verdad. Entonces tú quedas cojo. No somos reyes, somos sacerdotes y reyes. Abrace a alguien, dígale: tú eres rey y sacerdote. Amén. Vamos a tomar la riqueza de la tierra. ¿Cuánto les alegra eso? Pero vamos a manifestar al Cristo resucitado e impartido en nosotros como vida. Dale un aplauso al Señor, aplaude su nombre. El primer sacerdote del nuevo pacto fue Juan Bautista. Juan Bautista era sacerdote levita por nacimiento, porque era hijo de Zacarías, de la clase de Abías. Pero Juan se perdió. Juan tenía una particularidad: él fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. La criatura saltó en el vientre y fue lleno del Espíritu, un caso único. Así que aquí tenemos a Juan Bautista lleno del Espíritu del vientre de su madre, que se va al desierto y, siendo sacerdote levita por la ley, él se apartó del modelo. Él no vivía donde vivían los sacerdotes. Él no comía lo que comían los sacerdotes. Él no se vestía como se vestían los sacerdotes. Él no predicaba lo que predicaban los sacerdotes, porque los sacerdotes predicaban la Torá y él predicaba el arrepentimiento. Él no ejercía el sacerdocio como lo ejercían los levitas, porque los levitas circuncidaban, pero Juan bautizaba. O sea, era un tipo rarísimo. Además se vestía con piel de camello y comía miel silvestre y comía langosta. Tú lo mirabas, era una cosa rara, una bestia peluda. Y de protocolo ni de ética, nada. Generación de víboras. ¿Qué nos enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de los árboles
y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hizo una campaña espectacular como sacerdote del nuevo pacto. Todo Israel vino a la campaña y se bautizaron en la campaña. Era tan tremendo Juan que hasta Jesús vino a la campaña y se bautizó en la campaña. O sea que Juan Bautista fue el primer pastor que Jesús tuvo. Porque se supone que tu pastor te bautiza. Imagínate este tremendo Juan, que de todos los nacidos de mujer nunca se levantó alguien más grande que Juan. Ahora escuche esto. Si Juan Bautista es el precursor del sacerdocio real, del nuevo pacto, vamos a estudiar qué hacía Juan. Número 1, Juan predicaba. Levante su mano, diga conmigo: todo sacerdote del nuevo pacto. Mañana vamos a profundizar más en esto. Todo sacerdote real del nuevo pacto tiene que predicar. Abraza a su vecino, dígale: tú eres un sacerdote. ¿Cómo sería? Inactivo. Un sacerdote en eternas vacaciones. Más vale que se ría ahora, porque llorará después. Hablo en serio. Hablo en serio. Todo sacerdote del nuevo pacto primero tiene que predicar. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente a predicar. Tenemos que mandarlos a predicar. Pero predicar en el cuerpo, predicar en la vida corporativa, no predicar como organización. Ellos no predicaban porque tenían un programa, el programa evangelístico de la iglesia. Ellos predicaban porque portaban la vida de Dios, y donde ellos iban, ellos eran el programa. Yo declaro que viene un avivamiento del sacerdocio real, donde toda la gente que llega a esta iglesia, por donde vaya, van a testificar de Cristo y van a predicar. Y van a predicar, nunca van a predicar sin respaldo de señales, sino que te van a respaldar las señales, los prodigios y los milagros. ¿Alguien está escuchando esto? Viene un avivamiento del sacerdocio real a la iglesia. Levante su mano, diga: todos van a predicar. Diga conmigo: las iglesias que crecen son las iglesias donde todos predican, donde todos testifican. ¿Por dónde van? Sin un programa específico, sin meta, sin la ley, las 4 leyes espirituales. Donde van, predican, y Dios los respalda. Así que vamos, pastores, a entrenar a nuestra gente, no para que calienten una silla, sino los vamos a entrenar en el sacerdocio del nuevo pacto, para que todos prediquen la gracia de Dios. Todos predicando la gracia. Lo segundo que hacía Juan era que los bautizaba. Tú lo ganas, tú lo bautizas. Yo sé que aquí hay algunas discrepancias con respecto al bautismo, pero quiero que sepas esto: si tú lo ganas, tú lo bautizas. Si tú lo ganas, tú lo alimentas. Esto va a romper un poco el negocio del pastor. Porque mire, ¿cuáles son los símbolos de estatus? ¿Qué es lo que valida un pastorado local? ¿Qué es lo que hace que el pastor sobresalga de la gente? Él casa, él bautiza, él realiza la Santa Cena, él hace los funerales, el pastor. Si le sacamos todo eso al pastor, ¿qué va a hacer el pastor? Esos son los símbolos del poder de un pastor local. La iglesia primitiva crecía porque todos ganaban, todos predicaban, todos bautizaban, todos alimentaban a los nuevos. Los de atrás, ¿cómo están los de atrás?
Muevan su mano, diga, para allá vamos, para allá vamos. Los entrenaban para la obra del ministerio, a los sacerdotes reales, todos realizando la tarea. ¿Qué pasaría si en la iglesia todos realizan la tarea sacerdotal sin que haya un programa explícito, sino que sea la manifestación plena de la vida de Dios? Imagínate la revolución que va a suceder. Yo veo una iglesia viva, veo los próximos años una iglesia que va a tener la capacidad de en pocos meses activar a la gente que se convierte a un trabajo apasionado, un trabajo vivo de ganar a los perdidos para Cristo, de transferirles la vida del Espíritu. Quiero que abrace a alguien, por favor, abrácelo, dígale, esa es la iglesia ideal, que se diferencia hoy de la iglesia real, pero para allá vamos. Puedes levantar tu mano con la que pegas más fuerte, levanta tu mano en el nombre de Jesús y declara con tus propias palabras, declara allí, profetiza lo que viene. Los sacerdotes reales, dice el apóstol Pedro, que estamos para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Si está anotando, anote esto. ¿Cuáles son los sacrificios que presentamos en el nuevo pacto? Número 1, el primer sacrificio eres tú. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Abrácese un momento y diga, como sacerdote del nuevo pacto, yo mismo soy presentado como el sacrificio vivo, porque todo lo que tú haces, lo haces con tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es el instrumento. Tú no puedes servir a Dios si no lo haces a través de tu cuerpo. El que tú estés aquí esta noche, que yo me haya subido a un avión para viajar 9 horas desde Chile para acá, y que esté ministrando aquí, y que algunos de ustedes viajaron en auto por muchas horas y están sentados aquí, es porque entendieron que como sacerdotes de Dios están presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Levante su mano por un momento, diga, cuando voy a atender una casa iglesia, cuando voy a orar por un enfermo, cuando le voy a cantar una canción a un enfermo al hospital, cuando voy a servir, mi cuerpo es el instrumento del servicio y yo estoy presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. El segundo sacrificio, que quiero que lea conmigo en Romanos capítulo 15, verso 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, escuche, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo entendió que cuando él ganaba a los gentiles para Cristo, los presentaba como sacrificio vivo para Dios. O sea, en el antiguo pacto se presentaban palomas, se presentaban corderos, pero en el nuevo pacto las ofrendas y los sacrificios son los pecadores arrepentidos que ganamos para Cristo. Levante su mano, diga, los próximos años voy a presentar hombres transformados como sacrificios vivos delante del Señor. Amén. Y Pablo también dice que él los quiere presentar perfectos en Cristo.
presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A ver si repite conmigo, diga, estoy aquí para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, perfeccionado en Cristo, el fruto maduro como la ofrenda agradable a Él. Cuando yo presento a mi gente con la quien yo le he perfeccionado por la palabra de revelación y los presento a Cristo, los estoy presentando perfecto en Cristo como ofrenda agradable a Dios. Abraza a su vecino, dígale, Dios te va a dar la revelación para que tú puedas tomar gente y trabajar con ellos y entrenarlos y formarlos en la palabra y que se reproduzca el carácter de Cristo en ellos para presentarlos como ofrenda al Señor. Y esos son los sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que lea conmigo algo que estuvo dando vuelta en mi espíritu por mucho tiempo, en Filipenses capítulo 2, verso 17. Filipenses 2, 17. Me quedan 6 minutos. Uy, estamos bien. Filipenses 2, 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación, Pablo está tomando una palabra del holocausto del antiguo pacto, pero lo trae aquí y lo recupera para el nuevo pacto. Libación, diga conmigo, libación. La libación era una mezcla de especies aromáticos con aceite de olivo machacado, vino. Entonces hacía un compuesto aromático que se derramaba sobre el holocausto. No era parte del holocausto, pero cuando se derramaba sobre el holocausto con los carbones encendidos, expelía un olor. Y ese olor era para el placer de Dios. Era grato a las narices de Dios. La libación era algo para el placer de Dios. Entonces Pablo dice, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo grandemente. O sea, quiero que entiendan esto los pastores. En la edificación de los santos, porque la edificación siempre se hace en las puertas del Hades. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Estamos edificando siempre en las puertas del Hades. Cuando tú ganas a una persona para Cristo, te amará en forma intensa. Mi madre espiritual, mi padre espiritual. Cuando tú lo ganas para Cristo, está tan emocionado que te considera su madre o su padre, hasta que comiences a edificarlo. Cuando tú comienzas a edificarlo y a decirle, eso en tu vida está malo, eso Dios lo aborrece, vamos a trabajar sobre esos aspectos de tu carácter, eso no le agrada a Dios, tú tienes un carácter podrido, tú ganas a la gente, pero después la echas de la iglesia por tu mal carácter. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Entonces te van a decir, no, en esta iglesia no hay amor, yo me voy a otra iglesia. ¿Por qué? Porque se manifiestan las puertas del Hades. O sea, las iglesias que edificamos, en la primera etapa no tenemos un crecimiento fenomenal. Eso sucederá en el tiempo, porque a la gente... O sea, hay predicadores que predican lo que la gente quiere oír, no lo que necesitan oír. ¿Me estoy explicando? Pero aquí estamos ministrando la palabra que tú necesitas oír. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de estar esta noche acá y de ser parte de esta jornada? Muy bien. Entonces, cuando tú edifiques, se va a manifestar la carnalidad de la gente. Algunos se irán, otros se quedarán, otros murmurarán, otros fallarán, otros abdicarán. Pero Pablo dice
que yo soy derramado en libación sobre el servicio y sacrificio de vuestra fe. Quiero que abrace a tu vecino, dígale, cuando tú eres derramado sobre ellos, Dios recibe el olor grato, el olor agradable. Quiero que levantes tu mano, diga, todas mis lágrimas, todas mis noches sin dormir, toda la carga que yo tengo por mi gente, que todo lo que yo sufro por ellos, diga conmigo, son la libación. Soy derramado como libación sobre el servicio y sacrificio de la fe, y eso produce un olor grato a Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mañana vamos a estar viendo las 4 funciones del sacerdocio, las 4 funciones del sacerdocio en el lugar santo. El prender la lámpara, en ordenar la mesa de la comunión, en ordenar los panes del propósito y en quemar incienso sobre el altar de los carbones. Las 4 cosas. ¿Y qué relación tiene eso con Hechos 2:42? Cuando se reunían en las casas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Que no es un informe que Lucas le está dando a Teófilo, sino que es la reproducción de lo que el sacerdote hacía en el lugar santo como estatuto perpetuo. Todo es sacerdotal. Levante su mano, diga, las reuniones en las casas, iglesias son sacerdotales. Amén. Póngase en pie, por favor. Uy, me estoy portando bien. Me quedan 17 minutos. Qué noche extraordinaria. Qué noche gloriosa. Me he sentido muy cómodo. He estado muy feliz compartiéndoles y muy feliz compartiendo con mis compañeros de ministerio. Nos han tratado muy bien. Hoy día almorzamos muy bien.